Soy Norma Morandini, los invito a que nos acompañen para ver un programa especial sobre la democracia, este sistema que se va modificando con el tiempo, que hemos tenido consenso del nunca más, pero también para evitar venganzas futuras tenemos que tener consenso sobre nuestra historia. 3 décadas democráticas bien definidas. Estamos ingresando en la cuarta, la que llamamos la construcción cultural. La segunda década democrática es la de la reforma constitucional. Teníamos un presidente que quería seguir siendo lo que era Menem y otro presidente, Alfonsín, que sabía que había que limitar el poder presidencial. La Convención Constituyente de 1994 trabajó sobre el núcleo de coincidencias básicas, que fue la expresión jurídica del Pacto de Olivos. Reelección presidencial versus espacios de poder. Los que recuerdan aquella época, la riqueza que tuvo el debate en la Comisión de los Tratados Constituyentes, que es el que incorpora todos los tratados internacionales de derechos humanos a nuestra Constitución. En esa época, los constituyentes traviesos, para decirle de alguna manera, como eran Graciela Fernández Meijide, como fue Lilita Carrió o Juan Pi Cafiero, no se preguntaban unos a otros, ¿sos peronista, sos radical, sos comunista? Y ellos incorporaron este gran impulso democratizador de nuestra Constitución. Marcos Novaro, ¿qué significó ese impulso democratizador en términos políticos y en términos de convivencia de ciudadanía? Sí, bueno, a ver, fue algo muy importante en términos generales. La reforma, digamos, me parece que fue por primera vez una reforma acordada entre los partidos, incluso los que no habían aceptado el Pacto de Olivos, como el FREPASO, participaron de la discusión y juraron la nueva Constitución, digamos, ¿no? Y me parece que ese acuerdo sobre reglas fue algo muy importante. Y la incorporación de los tratados internacionales le agregó un plus a eso, ¿no? Porque, bueno, la democratización en Argentina desde el principio había tenido mucho que ver con la influencia externa de los derechos humanos, de la preocupación por las instituciones, por las libertades individuales, y eso ahora quedaba de alguna manera consagrado en la letra de la Constitución y el reconocimiento de que había reglas superiores que respetar, digamos, ¿no? Y me parece que eso complementó esta situación en la cual, de todos modos, la política argentina seguía siendo una política muy, muy confrontativa, querellante, con dificultades para llegar a acuerdos y compromisos, pero había una base institucional sobre la que se podía avanzar, y esa base se podía consolidar aún en medio de profundos desacuerdos, como los que tenían en ese momento Menem y Alfonsín, o la centroizquierda del FREPASO frente a los otros partidos tradicionales, ¿no? Me parece que en ese sentido la experiencia del 94 fue positiva. ¿Qué nos pasó para que toda una cultura de derechos humanos que están vinculadas a la vida, que están vinculadas a la pacificación? Recordemos que los derechos humanos nacen de las cenizas del nazismo. Esta Declaración Universal de los Derechos del Hombre, lo que le dan a la humanidad es esta bella utopía. Paradójicamente, una tragedia ofrece esta maravillosa principios que han regido como valores. Después vienen todos los tratados que ya encadenan jurídicamente a los estados, ¿no? Sin embargo, es decir, entre nosotros todavía no tenemos incorporado estos valores, porque también, haciendo la analogía con el nazismo, la dictadura, paradójicamente, el terror nos dio una idea o nos vivificó la democracia, que era algo ajeno a nuestra tradición política, por lo menos las que tenemos en las espaldas históricas, la de mi generación, ¿no? ¿Qué nos pasó para que no tengamos incorporado como valor democrático de derechos humanos vinculados a la pacificación, a la no confrontación, es decir, respeto al otro, que sería el primer derecho humano, el que uno tiene a decir, pero también el derecho que tiene el otro a decir, ¿no?
Sí, yo creo que lo pondría en estos términos, digamos. Me parece que los derechos humanos son dos cosas a la vez, ¿no? Son reglas comunes y un terreno en disputa, ¿no? En todos lados se discute y se confronta alrededor de los derechos. ¿Cuáles son más importantes que otros? Vamos a privilegiar el derecho a la libertad o el derecho a la igualdad. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Lo hace el Estado? ¿Lo hace la sociedad? ¿Quiénes son los actores que tienen más derecho, digamos, ¿no? Y eso me parece que es algo que es insuperable, ¿no? Siempre en las clases, cuando hablo de estas cosas en teoría política, siempre me acuerdo a esa frase de Raúl Castro, que le pregunta, en la única conferencia de prensa que creo que dio en su vida, ¿no? Le preguntan, ¿por qué no se respetan los derechos humanos en Cuba? Y él dice, bueno, derechos humanos hay muchos, nosotros respetamos algunos. Me parece una respuesta un poco oportunista y cómoda, pero que tiene algo que ver, digamos, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, los derechos humanos son reglas, ¿no? Y los estados tienen que respetar y hacer respetar esas reglas. En Argentina no es que las reglas no existan, sino que no se respetan, ¿no? Lo vemos en los propios tratados internacionales, que tienen una eficacia muy acotada, porque no están las instituciones y las prácticas aceitadas para que sean efectivos. Entonces, el terreno de disputa se vuelve muy lábil, pantanoso, recurrente, no se resuelve nunca, todo se traba en querellas judiciales y no se aceitan mecanismos institucionales donde finalmente los derechos tienen que acomodarse, porque la verdad es que en última instancia todos los derechos valen y hay que negociar entre ellos, ¿no? Y me parece que el gran problema de la Argentina es que tenemos instituciones muy poco eficaces para hacer esas transacciones y obligar, ¿no? A hacer efectivo. Una vez que acordamos que ciertos derechos los vamos a hacer cumplir, por lo menos en determinados casos, con prioridad, hacerlo en serio, ¿no? Tomarnos la palabra en serio. ¿Qué nos faltaría entonces? ¿Un tema de educación ciudadana? ¿En qué hemos fallado para que el decir público todavía esté tan marcado por decir la confrontación, la descalificación, la imposibilidad de que en el espacio público jueguen las ideas, los argumentos, es decir, porque ese es el sentido de la información y el debate en una sociedad democrática, ¿no? Sí. Sí, vos dijiste una palabra que me parece que es muy importante, que es descalificación, ¿no? Si yo tengo que descalificar al otro para valer yo, es porque tengo un temor muy grande a que mi valor no sea respetado, ¿no? Y me parece que esa es la economía de la desconfianza, por decir así, que funciona entre nosotros. ¿Por qué yo voy a ceder si no estoy seguro de que si llego a un compromiso, la otra parte me va a cumplir el compromiso, ¿no? ¿Por qué aflojar? Y entonces la conducta más privilegiada es la de ir al máximo en la coyuntura, ¿no? Conseguir todo lo que yo pueda y no colaborar con los demás. Eso lo vemos en la economía, lo vemos en la política, lo vemos en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, nuestra convivencia está muy contaminada de desconfianza. Yo creo que, ¿cuáles son las razones de por qué esto es así? Son múltiples, ¿no? La cultura sin duda influye. Tenemos una serie de tradiciones muy facciosas. De vuelta, de descalificación del otro. Creo que de todos modos el juego institucional es lo más importante, ¿no? Porque la cultura es muy difícil de cambiar. Las instituciones tienen que, en el corto plazo, hacer su aporte para que la cultura vaya cambiando de a poco, digamos, ¿no? Y yo creo que probablemente la salida sea, por lo tanto, fortalecer un juego colaborativo, que es un trabajo muy cotidiano y fino de infinidad de instituciones que tienen que apostar a largo plazo y tienen que obligar a los actores involucrados a, no sé si privilegiar, pero por lo menos atender un poco el largo plazo y no descartarlo simplemente por ganancias inmediatas. Para decir, bueno, yo quiero sacar de este conflicto lo máximo posible y me importa un rábano los demás, digamos, y no confío en los demás porque sospecho me van a traicionar, sospecho si yo cedo voy a ser el pato de la boda. Eso es lo que hay que combatir, creo yo, ¿no? Sí, yo te escucho y vienen mis obsesiones. Yo creo que la dictadura nos deja un veneno que es la desconfianza y que no hemos conseguido todavía restituir, claro. Aunque en algún momento en el inicio de la democracia y hasta en la segunda década democrática, que va a ser casi el leitmotiv de este programa, es nadie pregunta al otro, sos peronista, sos radical, sos comunista, porque había un trabajo común, ¿no? Es decir, y el otro, me parece que el gran cadáver que nos deja la dictadura es la política.
Sin duda, aunque es cierto que la política renació. Porque nace muerta, ¿no? Claro, sí, nace muerta por el miedo. Sí, nació herida, digamos. Nació con ese trauma de la mentira, ¿no? Del fraude y la mentira, que fueron en algún sentido tan o más disolventes que la violencia misma, ¿no? Y como vos decías, la dificultad para generar confianza, que de todos modos los actores civiles en algún terreno lograron, ¿no? Porque creo que el mismo hecho electoral, es decir, bueno, yo voy a la elección y no sé cómo voy a salir, pero acepto la regla y me comprometo a obedecerla, aunque pierda, eso es confianza, ¿no? Entonces, en algún sentido, de esa ceniza fue surgiendo un juego que es, como en todos lados, imperfecto, que le costó madurar, le costó extenderse. Y yo creo que, digamos, de todos modos, aún con todas las dificultades, la política no es que goza de buena salud, pero yo diría, ha sobrevivido y puede madurar, digamos, ¿no? Sí, además entendiendo que siempre el sistema democrático, su riqueza es el que legitima los conflictos. Somos todos iguales ante la ley, hay intereses en pugna, hay que trabajar sobre los conflictos, ¿no? Tal vez esto es lo que nos falta aprender, es decir, de quitarle un poco de dramatismo al conflicto, saber que los gobernantes, no importa el color político que tengan, están obligados a cumplir lo que les manda la Constitución. Es decir, cambiando esta idea de que no es el gobernante el que distribuye derechos porque es buenito. Los derechos están en la Constitución y están obligados a garantizarlos los gobernantes, sea el color político, ¿no? Sí, y eso la verdad es que a veces se aprende, pero también se puede desaprender, ¿no? O sea, uno ve la situación de España y Cataluña hoy, ¿no? Dice, bueno, un país que parecía haber resuelto todos estos temas y de golpe estalla de nuevo, ¿no? O sea, que esa conflictividad que siempre existe en las instituciones y en las sociedades pluralistas, en algún momento puede desmadrarse, digamos, ¿no? Y podemos desaprender y incurrir en los peores vicios de la lucha facciosa, la confrontación sin límite. Ahí hay grieta en serio, digamos, ¿no? Yo diría, si nos comparamos con algunos casos de democracias consolidadas, yo diría, Argentina no está tan mal, ¿no? En eso, es cierto que nuestras instituciones funcionan con graves déficits en términos de su capacidad para resolver problemas. Pero yo creo que la sociedad ha aprendido a no extremar esos conflictos. Y me parece que es una de las lecciones de los últimos años y tal vez de las últimas 3 décadas, ¿no? Que ante invitaciones a llevar las confrontaciones al extremo, la sociedad se mantuvo más prudente, digamos, ¿no? Frente a actores un poco más irresponsables que hubieran llevado las cosas a un terreno pantanoso, al terreno de la aventura irresponsable. Yo creo que ahí, no por amor al prójimo, ni por tal vez excesiva responsabilidad cívica, pero sí por cierta prudencia, ciertos temores bien aprendidos, digamos, ¿no? No nos embarquemos en cosas que sean demasiado aventureras y eso es una parte de nuestro aprendizaje histórico que creo que es valioso. ¿Será porque estamos todavía muy cerca del pasado de terror? Porque, ¿qué piensas de los que dicen que cuando no se llega a consensos con la historia, corres el riesgo de las venganzas futuras, ¿no? Que es un poco lo que pasaría en Europa, o esto que cuando pasó en los Balcanes, que uno no podía entender, que se iba a cuestiones del año 1000, ¿no? O como pueda pasar ahora que tenemos a Barcelona y España están adaptándola como ejemplo para que no nos pase, ¿no? Sí, me parece que, digamos, nadie está vacunado contra esta deriva confrontativa, ¿no? Y no creo que los consensos históricos sirvan demasiado, ¿no? No para desestimarlos, ¿no? Pero yo no seguiría insistiendo con que si nos ponemos de acuerdo sobre el pasado, vamos a ponernos de acuerdo sobre el futuro. Me parece que eso no es así, ¿no? Acuerdos sobre el pasado hay algunos, precarios, pero probablemente no mucho menos que en otros países. Es cierto que hay países más consensuales que Argentina, pero eso es como quejarse de que Argentina es un país populista. Es así, digamos, es más populista que otros. Tiene sus ventajas y sus desventajas eso. ¿Es más confrontativo que otros? Sí. Yo no me quejaría inútilmente de eso. Lo que trataría es de moderar ciertos rasgos y apuntar a resolver los problemas que sí podemos resolver, ¿no? O sea, yo no creo que vamos a
si sometemos a un debate racional nuestra historia, vamos a llegar a un acuerdo. Es ridículo, digamos, ¿no? Me parece que hay que, en algún sentido, aprovechar nuestros rasgos, tal vez hasta con cierto espíritu más irónico, decir, somos confrontativos, ahora, de todos modos tenemos que convivir, ¿no? Bueno, qué buena confianza y esperanza sobre todo, porque yo también tengo, a veces dramatizamos demasiado lo que nos pasa y tal vez la forma como explicitamos lo que nos pasa nos hace sufrir lo que no al revés, no nos permite disfrutar todo lo que tenemos, lo que somos, ¿no? finalmente. Lo que somos y lo que tenemos. Entramos en la cuarta década democrática, decimos que es la cultural, y es ahí donde ahora tenemos que trabajar. Te agradezco muchísimo que me hayas ayudado a repasar esta década desde los valores de lo que ha significado este impulso democratizador que fueron toda la normativa filosófica de derechos humanos. No, gracias a vos, Norma, un gusto. Gracias.